Muy buenos días a todos los radioescuchas de WKQ 580 y como cada domingo les habla Francesca Soto. Estoy siempre con ustedes de 7 a 8 de la mañana. Vamos a ver si algún día nos cambian el horario, aunque tengo que reconocer que estoy ahí tanteando en cuestión con el tiempo y quiero agradecerles a todos los radios escucha y a las personas que siguen Francesca Soto Oficial a través de Facebook, en mi plataforma de Facebook, por las sugerencias. En el inbox me escribieron varios temas importantes y puntos que a veces, ¿verdad? Uno cuando trae un tema, pues no se enfoca en ellos porque uno no sabe exactamente cuál es esa necesidad directa que tiene cada persona. Y hoy quiero complacerlos, aunque hay otros puntos que son específicamente de ciertas condiciones que se requieren, ¿verdad?, de expertos en esa materia que trabajen directamente con estos tipos de casos. Que pues, si tengo la oportunidad de traer invitados, me di la tarea para buscar personas que manejen casos de autismo para poder brindar la información. Tengo una invitada que me va a venir como para octubre, ese primer domingo de octubre o segundo domingo de octubre, que me dijo que está disponible. Ella se encarga de dar charlas y de educar específicamente a los médicos en cuestión de educación continua sobre el autismo como tal y sus fases. Yo no me atrevo a tocar ese tema porque quisiera que sea una experta específicamente en estos casos. Hay que dejarle estos casos así a quienes son los expertos y que saben cada tipo de puntos para que lo puedan hablar. Porque yo les puedo traer, ¿verdad?, los puntos de acuerdo al DSM-5, que es el Manual de Diagnósticos Estadísticos de Salud Mental, que cada cierto tiempo, ¿verdad?, se modifica. Y como yo digo, uno en cuestión de la salud emocional como la salud física, yo siempre digo que todos somos rehabilitables siempre y cuando toquemos esos chips y bases pertinentes que cada ser humano tiene y nos funciona de forma distinta. Por eso yo creo en lo posible ya sea para casos de diagnósticos tan fuerte como es el cáncer. Hay personas que se han sanado y se han curado de la metastasis y es porque a cada uno nos funcionan los organismos de forma distinta. Cada uno respondemos, ¿verdad?, de nuestro condicionamiento. Uno de los temas que son varios que me tocaron, hasta el trastorno del sueño, que quiero tocarlo otro día porque quisiera traer a un psiquiatra para que entonces me colabore con el tema, porque el trastorno del sueño tiene también sus fases, lo que es la apnea del sueño, el insomnio también es parte de los trastornos del sueño, es uno de los básicos, pero es uno de los principales trastornos del sueño. Y también hay expertos que se dedican específicamente para trabajar lo que es el área de los trastornos del sueño. En estos días compartí en mi página, en Facebook, a través de Francesca Soto Oficial, para los que se están conectando ahora, compartí un mensaje sobre lo que es la parálisis del sueño. Muchas personas le llamó mucho la atención, había personas que pensaban que solamente le ocurría a ellos. Y no es así, esto le puede ocurrir a cualquier tipo de persona, claro está. Y en ese mensaje subí varios puntos de cómo evitar una parálisis del sueño. Y para quienes están padeciendo de esto y sufriendo de esto, siempre las primeras veces es algo terrorífico. Muchas personas sienten la sensación hasta como si estuvieran muertos. Hay personas que me dicen que piensan que como si estuvieran flotando y lo que queda es el cuerpo, pues se sienten así. Hay otras personas que intentan de gritar y no pueden. Hay un debate con esto porque está el debate científico y el debate religioso. Hay personas que lo vinculan, ¿verdad?, a factores religiosos, como si fueran espíritus malignos. O sea, hay varios puntos y todavía esto se sigue explorando, que yo digo que cada terminología siempre va a haber los expertos en ciertas materias quienes van a defender sus puntos, los religiosos van a tener sus puntos y los científicos van a tener otro. Y lo que es científico, ¿verdad? Siempre es con estudios. Y cuando estamos
en el campo de la conducta humana, esto es ciencia, pero también es arte muchas veces. Así que estos son temas, ¿verdad?, bien sensibles y que son temas para un debate, totalmente para tener un panel ahí y hacer un debate con estos tipos de temas. Y yo creo que cada punto es importante y cuenta en este tipo de terminología. De hecho, hay personas que hasta la esquizofrenia, muchas veces, este tipo de sintomatología la vinculan también a factores espirituales. Así que los colegas y las personas que se están conectando no me linchen con yo decir eso, pero pues tengo que hacer mención que ha habido casos que realmente se ha hecho unas cosas que son del mundo espiritual y lo tengo que mencionar, aunque es verdad, se molesten algunos colegas y profesionales de la conducta humana que muchas veces el ego los hace ver como que la ciencia y la ciencia y la ciencia está por encima de todo. Entonces, sí, ha habido historias donde se le han aplicado ciertas técnicas y resulta que sí, que, que no era algo relacionado a lo que es la conducta humana. Y son temas también para debates. Ahora, la evidencia científica de la esquizofrenia, para irnos para el lado científico, hay varios estudios, claro está, que se han hecho y por eso es que se determina esto, por eso es que el Manual Estadístico de Diagnósticos de Salud Mental tiene siempre unos criterios y unas características específicas que tienes que tener para ciertos diagnósticos. ¿Por qué hay que ir ante un profesional? Porque él tiene que asesorarse y asegurarse que cumples con esos criterios requeridos. Hay personas que piensan que porque de momento están tristes y de momento están alegres, es que son bipolares. Y no, muchas veces no. Entonces, para eso es que entonces hay que hacer toda una evaluación y examinarse muchas veces cuando una persona sufre de tiroides. La tiroides te descontrola las hormonas y qué pasa que si te descontrola las hormonas puedes tener síntomas de lo que es el trastorno de bipolaridad y no necesariamente eres bipolar. O la tiroides te descontroló tanto todo ese desbalance y hormonal que sí te puede llevar a este tipo de diagnóstico. Por eso es que es muy importante, ¿verdad?, no reservarnos y vamos a buscar ayuda cuando tengamos estos tipos de sensaciones, porque pues hago todas estas explicaciones porque son cosas reales y las tengo que decir, ¿verdad?, para protegernos nuestra salud y nuestras emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son sumamente importantes, estarlas trabajando, expresándolas, porque si nos sentimos demasiado down y sin ánimo, pues no podemos ejecutar bien nuestras tareas, no podemos tener hábitos de relaciones saludables, no sabemos cómo interactuar el uno con el otro, así que es muy importante, ¿verdad?, cuidar esa autoestima y esa salud emocional. ¿Para qué? Para estar siempre en un estado enérgico, óptimo, para seguir rindiendo en el día a día con buena energía. Uno de los temas que yo quiero tocar hoy, y también pues puede ser que me vaya para diferentes tipos de puntos, hablar como siempre de diferentes tipos de terminología, es sobre la violencia. Lamentablemente, lo que lleva del año 2019 ha ocurrido sobre 24 asesinatos mínimos ya registrados en nuestros datos estadísticos. Y quizás uno lo escuche y uno se alarme, pero la realidad no debería ser así, porque yo creo que todos hemos cogido, ¿verdad?, clases de historia en las escuelas y realmente cuando tú lees esos libros de historia, esos libros de estudios sociales, hemos vivido siempre una humanidad lamentablemente sangrienta. ¿Y a qué esto se debe? Esto es simple, poder y control. Lamentablemente el ser humano, una de las áreas que tenemos que trabajar y enfatizar es cómo manejar esas posiciones de poder y control. Por eso es que muchas veces las personas dicen, oye, pero si esa persona era bien chévere, era bien empático, bien sensible y humanitario y entró a la política y cambió. Y no es que cambió por cambiar, lo que pasa es eso, que no saben manejar las bases de poder. Y esto es algo que hay que trabajarlo,
tocar este tema y explicárselo a los niños, especialmente de etapas tempranas en las escuelas, cómo manejar el poder, cómo manejar esas posiciones de ser un jefe, cómo poder liderar, cómo poder trabajar en grupo, cómo poder ser un líder más democrático, cómo poder aprender a escuchar cada punto, que no es fácil. O sea, hay un jefe para 260 personas y esas 260 personas, cada quien, ¿verdad? Tiene su tipo de personalidad, su tipo de temperamento y no es fácil, y no es fácil. Además también que ocurre el mititismo. ¿Qué es el mititismo? El mititismo es cuando tú estás mucho tiempo con una persona y comienzas a imitar ciertas conductas. Por eso es que hay un refrán que dicen por ahí: dime con quién anda y te diré quién eres. Y es por eso mismo, porque existe esa mímica que sin darnos cuenta nosotros los seres humanos desarrollamos con otros. Por eso es muy importante practicar siempre, y a los que somos padres, enfatizarles a nuestros niños el respeto y cositas básicas como decir buenos días, buenas tardes, aprender a saludar, aprender a decir hola, con permiso. Esos detallitos así que son simples son sumamente importantes, porque eso es lo que nos va a ayudar, ¿verdad?, a permanecer de una forma saludable en un trabajo, también a saber manejar nuestros estudios y no entrar en crisis cuando entramos ya en esa fase entre adultos jóvenes en la universidad, no entrar en este tipo de crisis. ¿Por qué? Porque las emociones son sumamente importantes. Tenemos que ir enfatizando siempre hacia una inteligencia emocional, a saber cómo manejarnos. ¿Por qué? Porque la inteligencia cognitiva, muchas veces cuando, ¿verdad?, comenzamos en esta etapa preescolar, estas etapas tempranas en la escuela, el problema del querer competir, que eso es uno de los problemas que existe, y lamentablemente no hoy día, existe varias décadas atrás, y esto nos trae problemas. ¿Por qué? Porque cada quien es un ser único, un ser diferente. Quizás yo puedo tener un estilo similar a Juana, a Laura y a Petra, pero al fin y al cabo yo tengo mi propia esencia y mi propia personalidad y mi propio temperamento. Por eso en cuestión de los temperamentos se habla de lo que es el melancólico, el colérico, está el flemático y está el sanguíneo. Y cada uno de ellos, aunque eso muchas veces no se toma en cuenta con lo que es la personalidad, que son esos otro tipo de temas, los temperamentos muchas veces influyen en la manera como nosotros vamos organizándonos, cómo nos vamos dirigiendo también en el trabajo, cómo vamos también a elegir una carrera. Por eso en cuestión de los temperamentos sí se utiliza mucho para estas evaluaciones en cuestión de las carreras ocupacionales, porque si una persona, ¿verdad?, es muy sanguíneo y estudia una carrera que es doblando turno, por ejemplo, enfermería, y es una persona que le gusta estar de party, pues quizás en esa labor se deprime, se frustra, no la quiere ejecutar bien porque está pensando en que me estoy perdiendo esta fiesta. Entonces por eso es muy importante conocer esos tipos de detalles. ¿Para qué? Para saber elegir una carrera y así poder manejar, ¿verdad?, lo que es nuestra universidad pública, la Universidad de Puerto Rico. Muchas veces, ¿verdad?, nos enfatizamos en que todo el problema es gubernamental, pero también el problema es que muchos estudiantes, como no se enfatiza esto de las carreras ocupacionales, de las carreras vocacionales, no se da esos exámenes y no se da ese énfasis, que creo que ahora lo están tocando más, pero para mi tiempo no se daba así. ¿Qué pasa? Que un estudiante permanecía en su etapa de bachillerato unos 8 años, imagínense. Después eso lo cambiaron, habían personas que si la dejaban estaban una década entera. Entonces, ¿qué pasa? Que esos tipos de fondos los iban perdiendo y perdiendo, y ahora, ¿verdad?, estamos viendo los resultados de esas malas planificaciones que lamentablemente ocurren. Por eso es que hay que vivir el día a día y pensar siempre en resolver las cosas a corto plazo. ¿Qué acciones podemos tomar hoy? Entonces, en cuestión de la violencia, que es uno de los puntos que muchas personas me preguntan, ¿y por qué hoy día matan por un celular y por esto? Pues mira, estas cosas son cíclicas, porque la realidad es lo que cambia, es cuál es si nos vamos para la sociología de la tecnología, cuál es
ese valor tecnológico que existe más en esta época. Tecnología es esto, un bolígrafo, esto es tecnología, un lápiz es tecnología. ¿Por qué? Porque en esos años de los egipcios y todo eso, donde se escribían en las piedras, ahí, esa era su tecnología para expresarse. Por eso es que hay escritos en piedra. Ahora no, ahora tenemos la oportunidad de tener libretas, papel y ahí, todo lo que es herramientas, tecnología. Pasa que cuando pensamos en tecnología, nos vamos por lo que es eléctrico. Y la realidad, hasta un tenedor, eso es tecnología, porque antes se comía con las manos y todo eso. Y la violencia, como expliqué hace unos minutitos, porque como siempre me voy a varios puntos, la violencia esto surgió desde que llegaron, especialmente aquí, los españoles, y ser colonizado no es fácil. Nuestra historia es una historia muy sangrienta y no tan solo aquí, también los Estados Unidos lo experimentó con los ingleses y cuando hubo de eso de las 13 colonias. Y cuando tú estás en esa búsqueda de tu identidad, yo he notado que muchos de los problemas emocionales que existen y cuando tú te pones a leer expedientes son problemas de identidad. Esa búsqueda de identidad de quién soy, qué quiero, hacia dónde me dirijo, eso es lo más que ocasiona depresión, ansiedad y pone a las personas en un estado de agresividad. Porque como cuando tú no te conoces, cuando tú no sabes si ese trabajo te está llenando, si esos estudios te están llenando, eso es lo que te pone en un desequilibrio total. Entonces, muy importante trabajar eso. Pues nuestra historia lamentablemente fue una historia sangrienta. Nuestras indias fueron violadas. Lamentablemente tuvimos nuestros esclavos, que nuestros esclavos tenían para diferentes tipos de roles. Además, un esclavo eso costaba demasiado caro, ¿verdad? Porque le producía y le producía y le producía a esa figura de poder. ¿Qué pasa? Cuando somos colonizados, esa figura de poder que nos mantiene, ahora mismo aquí en Puerto Rico siempre hemos sufrido, si vamos a leer una de las literaturas de los trajes del gobernador, que es de José Luis González, si no me equivoco, él habla que cuando tú eres una cultura colonizada te sientes en dos polos opuestos, que si lo miramos en términos sociológicos, él nos ve, nos visualiza como si fuéramos unos bipolares. Bipolaridad significa que estás en los dos polos. Y si nos vamos en términos de psicología, la bipolaridad es en estado de manía o depresión. Ahora, en cuestión de bipolaridad, pues que es otro tipo de tema, luego lo tocaré un poquito. Pero nada, pero me quiero ir a este punto de cómo es que surge todo esto de la violencia, porque yo sigo escuchando a las personas, ay, pero es que hoy esto está bien violento. Lo que pasa es que pues tenemos, ¿verdad?, mucho énfasis de los medios de comunicación. Y cuando tú lo estás escuchando y escuchando y escuchando todo el tiempo, pues tú lo ves de una forma bien, wow. Y la realidad es que si vemos todos esos manuales de historia, esto ha sido bien y bien fuerte. Entonces, lamentablemente, nosotros los puertorriqueños, y esto sin irme a ninguna línea partidista, esto lo estoy hablando como término de historia porque la historia es importante. Por eso hay un refrán que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla y a seguir repitiendo los errores. Y lamentablemente la historia, muchas personas lo ven a veces como que, ay, hasta vi que no hace mucho, lo querían quitar hasta de las escuelas, pero no, la historia es importante, porque si tú no conoces tu historia en ese proceso de la búsqueda de identidad, que si vamos a lo que son las etapas de Erik Erikson, que esto nos ocurre a todos, Erik Erikson habla de 8 etapas psicosociales, y una de las más importantes es esa, la de búsqueda de la identidad, porque esa es casi siempre la que todo el mundo se estanca. Entonces, ¿qué pasa? Estos libros de historia son sumamente importantes. Pues nosotros vivimos una cultura bien violenta, bien sangrienta, y nosotros siendo una colonia, pasamos a lo que fue una postcolonia de España a Estados Unidos, pero si volvimos a ser colonia, o sea, nunca sufrimos la crisis de ser postcolonizados porque rápido pasamos a ser otra colonia. Y en cuestión de la colonia, nos vamos a los dos extremos, que entonces en ese libro de los trajes del gobernador nos explica que nuestra conducta es bipolar, porque entonces están los que se van al extremo, que son los que están en búsqueda de la estadidad, y los otros que se van al otro polo, que es en búsqueda de esa independencia. Entonces como que no hay un consenso. Nosotros los puertorriqueños no tenemos no estamos
de acuerdo a muchas cosas. Inclusive una de nuestras costumbres en estas épocas de fiesta, que son la de los Reyes Magos, hoy día se está viendo cómo ya se está debilitando. Muchos niños, si tú le vas y le preguntas, prefieren Santa Claus en vez de los Reyes Magos. Y es algo que, ¿verdad? Es preocupante un poco porque esa esencia cultural, eso nos da un empoderamiento en cuestión de lo que es nuestra identidad y eso es muy importante. Pues entonces, como lo estoy explicando, nosotros hemos tenido una cultura muy violenta, entonces para poder educar en cuestión de todos estos tipos de olas violentas que estamos viendo hoy día, como esa conducta criminal, como esos asesinatos que uno dice, wow, por un parking, por un celular, pues es muy importante sanar esas heridas que está en esa historia, ese lenguaje que nos han ido inculcando, como que, ay, los puertorriqueños todos son unos vagos, los puertorriqueños, muchos prefieren no trabajar y quedarse cogiendo ayuda, o sea, nos están queriendo disminuir. ¿Por qué razón? Porque el que tiene el poder, esa base del poder y control, al hacernos menos, uno se lo termina creyendo y esa debilidad emocional, ese sentido de que, wow, ¿cuál es mi pertenencia e identidad? Lo que nos hace es que nos hace reprimir eso y por eso es que sigue saliendo esas conductas violentas. Y quiero enfatizar mucho la historia, más allá de lo que son, que si estos puntos de violencia doméstica y que si esta violencia criminal, ¿por qué? Porque ahí nosotros tenemos una herida histórica que es la raíz de muchas olas de violencia que se ven hoy en día. Una de las cosas que yo quiero enfatizar en cuestión de violencia doméstica que me escribieron a través de mensajes privados para poder ir respondiendo a esos mensajes que me escribieron al inbox pidiéndome información y que tocara ciertos temas. Para los que se están conectando ahora, entren a Francesca Soto Oficial a través de la plataforma Facebook para que puedan ver este video en mi Facebook y así puedan verme o si se están conectando ahora, escucharlo desde el principio. Pues nada, en cuestión de la violencia doméstica, alguien me preguntó cómo ayudar a su familiar que no estaba reconociendo las señales de violencia. Ya mismo vamos a una pausa, pero antes de irnos a la pausa, que quiero seguir luego con este tema, pues yo le dije, mira, todos tenemos unos mecanismos de defensa. ¿Qué pasa? Esos mecanismos de defensa, si vamos a decírselo de una forma directa, van a salir. ¿Y qué pasa? Que la persona quizás o se va a reprimir, va a ocurrir desplazamiento, cualquier tipo de mecanismo de defensa de esos que hay, van a surgir. Entonces yo les recomendé que entonces vamos a buscarle a esta víctima que no quiere reconocer esas señales y esos patrones de violencia, vamos a buscarle una rutina de una forma indirecta y vamos a irle subiendo esa autoestima y que la persona pueda soltar esa conducta que ocurre en la víctima, que es la codependencia. Y ya mismo voy a tocar, cuando regresemos de la pausa, sobre lo que es la codependencia y cómo es que se da eso de la dependencia emocional. Pero una de mis recomendaciones, y la quiero compartir aquí, para los radios escuchas, las personas que me están viendo a través de Facebook Live, cómo podemos ayudar a una persona que no ve estas señales, pues número uno, aumentándole la autoestima. Y número dos, de una forma indirecta. Vamos a crearle una rutina, llévatela al cine, algo de una forma que la persona no lo vea de una forma consciente, pero ¿qué pasa? Que como le creaste esta rutina, que lo que hace es un hábito, una rutina obviamente saludable que haga a la persona feliz, esto la va a ayudar a liberarse de esa codependencia que ocurre en el ciclo de la violencia doméstica. Eso es una de las ayudas más genuinas. Ahora, si tú sabes que esta persona está sumamente en riesgo, la ley 54 tiene un protocolo de tener a una persona en custodia por unas 24 horas en cuestión de emergencia y les recomiendo pues que le busque la ayuda pertinente en cualquiera de estos centros que existen, ¿verdad? Porque no queremos que se pierdan vida. Ahora vamos a una breve pausa y seguimos por aquí por Pulso Emocional con Francesca Soto. Y a los que se despertaron, vean este video a través de Francesca Soto Oficial, a través de Facebook y Francesca con C, no con K al final, Francesca Soto Oficial o www.francescasoto.com, que ahí te lleva a todas mis redes. Regresamos ahora por aquí, por Pulso Emocional.
WKAQ 580 saca la cara por el pueblo de Puerto Rico. Vivimos una de las peores crisis sociales de nuestra historia. Violencia, crimen, corrupción, depresión, suicidios, adicciones alcanzan cifras alarmantes. No podemos hacernos de la vista larga. WKAQ, comprometida con Puerto Rico, presenta Pulso Emocional con Francesca Mari Soto, socióloga, psicóloga, asesora en conducta humana y social, con más de 10 años de experiencia. Llega al 580 para formar parte de nuestro esfuerzo por un mejor país. Francesca Mari Soto, fundadora de Estructura Latina, sociedad sin fines de lucro enfocada en los más necesitados, trae su pasión, conocimiento y experiencia en el campo de las ciencias sociales y salud mental, porque estamos seguros que vamos a salir de esta crisis que nos azota. Todos nacimos con un propósito y no hay una fecha exacta de inicio para el mismo. Si te sientes perdido en el camino, quiero que sepas que mientras tengamos vida, no hay imposible. Pulso Emocional con Francesca Mari Soto, domingos a las 7 de la mañana por WKAQ 580, sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Muy buenos días a todos aquí en Pulso Emocional con Francesca Soto. Para los que se están conectando ahora, me pueden seguir a través de mis redes, especialmente en Facebook, a través de Francesca Soto Oficial y Francesca con C, no con K, y así consiguen información, o a través de www.francescasoto.com. ¿Cuáles son mis servicios? Pues mira, ahora de nuevo volví a hacer investigaciones. Estoy haciendo una investigación bien chévere que me está gustando. Es sobre el sincretismo religioso, así que me fui un poquito fuera de línea. Y para esas compañías, esas empresas que quieran llevar un taller para sus empleados o para motivar en su compañía, me pueden también escribir, porque yo doy talleres, también ofrezco seminarios y también para las escuelas, así que me escriben ahí a través de Francesca Soto Oficial y nos organizamos. Pero estoy de nuevo en investigaciones, y para los que hacemos investigaciones sabemos que esto toma tiempo, toma mucha bibliografía, mucho estudio bibliográfico, más investigación directa en campo, que no es nada sencillito, y en cuestión así del tiempo, pues estoy ahora más motivada en investigaciones, pero sigo dando asesoría de forma individualizada. Y todos los viernes voy a estar con unos videos a través de Facebook Live, así que las personas los viernes pendiente a mi página, porque voy a estar haciendo unos videos directos en vivo, y voy a estar con la línea de Reestructúrate con Francesca Soto. Para mí, nosotros los seres humanos, siempre yo estoy con todas las R, somos seres rehabilitables, nos podemos reestructurar. A mí me gustan mucho las estructuras, yo soy bien estructurada y por eso me gusta mucho esa línea de Reestructúrate. Y esos videos que pueden interactuar en vivo, hacerme preguntas o escribirme cosas, van a ser más dirigidos a lo que es la motivación. No va a ser tanto en línea científica ni educativa, sino un poquito más de motivación, ¿verdad? Para tener esa motivación todos esos viernes, para estar esos fines de semana con esa reestructuración llena de energía. Así que entren a Francesca Soto Oficial o me escriben a través de www.francescasoto.com. Ahora estaba hablando un poquito sobre la violencia, porque a las personas les estoy pidiendo, así que me siguen escribiendo, me tienen con varios temas. Ya los he leído a todos y a medida que puedo siempre le doy unos tips que otros. Me pueden escribir al inbox en Francesca Soto Oficial, y me preguntaron en cuestión de violencia doméstica, pero familiares, fíjate, familiares comprometidos en ayudar a las víctimas de violencia doméstica. Y una de mis recomendaciones, cuando en este caso particular la persona identificó que la víctima está siendo víctima de violencia doméstica en cuestión de sus emociones, emocionalmente, porque lamentablemente cuando escuchamos víctima de violencia doméstica estamos pensando en esas heridas físicas, pero también ser víctima de violencia, cualquier tipo de violencia, están esas heridas emocionales que son a veces las más difíciles de trabajar, las más difíciles de ir curando poco a poco, y las que nos duran muchos años, porque cuando nos destruyen esas emociones, especialmente esa autoestima, y nos las debilitan y no la tenemos fortalecida,
¿Qué pasa? Que si la tenemos muy baja, ni nos alimentamos bien, podemos sufrir de insomnio. ¿Y qué pasa? Que esto nos puede llevar a un desbalance emocional totalmente y a lo que son esos sistemas en nuestras neuronas, como la serotonina, que en cuestión de la depresión, si tenemos la serotonina baja, pues nos da depresión. Y si tenemos esa dopamina alta, entramos en unos estados que puede ser, que nos puede llevar, no lo estoy diciendo así porque no necesariamente, pero verdad que todo eso, ahí ocurre un desbalance en norepinefrina, en toda esa sustancia nos puede llevar a un diagnóstico de depresión. Queremos evitar eso, queremos que las personas puedan fortalecer esa autoestima, esas emociones. Así que vamos a tener también un diálogo interno con nosotros mismos. Una de mis recomendaciones, ten una palabra que sea tu palabra de inspiración, ya sea yo valgo, yo me amo, yo puedo, algo que te inspire a tu coger, ¿verdad? Ese boom de energía. Ahora, en casos extremos así como depresión, pues se necesita a veces, ¿verdad? Medicación. ¿Por qué? Porque muchas veces esto se da un desbalance neuroquímico y pues cuando nos medicamos, esto nos ayuda, ¿verdad?, a poner ese neuroquímico en orden. En cuestión, pues una de mis recomendaciones, a mí especialmente, yo opino que en ese caso que muchas personas pues no les gusta escuchar, si la persona no está dispuesta a escuchar y ya tú le has dicho, ¿verdad?, de varias formas, mira, no te están tratando bien, ya tú le has explicado, pues mira, usted de una forma indirecta vas a ayudar a esa persona a fortalecer el autoestima. Puede ser usted mismo, si esa persona no quiere ir con usted al mall, le lleva una ropita bien bonita, los esmaltes de uñas en caso de que sea mujer, eso cuesta bien barato, lo puedes conseguir hasta $1. Usted va y le hace sus manicuras, la hace sentir bella y le busca, ¿verdad?, una rutina, ya sea correr, caminar con ella o hasta en la misma casa, comienzan a hacer algo que eso le va a ir ayudando y a poner esa mente en el aquí y ahora. Porque pues, cuando estamos bajo rutina, haciendo algún tipo de actividad física o algún tipo hasta la escritura, obras de arte, eso nos ayuda, ¿verdad?, a desconectar esa mente de pensamientos del pasado o del futuro, que el futuro es incierto, uno no lo sabe. Uno sabe las cosas que ocurren, ¿verdad?, en el momento. Pues cuando hacemos esas actividades, pues nos ayuda a poner esa mente centrada en esa actividad que estamos haciendo. Lamentablemente, en Puerto Rico, el 83% en casos de esta línea de violencia doméstica de víctimas tienden a ser mujeres, lamentablemente. Aunque Puerto Rico no es número 1 en violencia, lamentablemente la violencia doméstica, uno de los lugares número 1 es España, pero Puerto Rico también estamos entre las primeras 10 posiciones a nivel mundial. Y si vemos en cuestión de América Latina, gracias a la ley 54 estamos un poquito más avanzados, porque es muy importante que se declare un estado de emergencia, porque a declarar un estado de emergencia llegan más fondos federales para estas organizaciones sin fines de lucro que trabajan con las víctimas de violencia doméstica y así tienen, ¿verdad?, para mejores programas, para más materiales, porque muchas de las víctimas de violencia doméstica también tienen hijos, que los hijos también necesitan esas herramientas y pues ahí existen esas necesidades. Por eso es que ustedes escuchan mucho que si están pidiendo mucho el estado de emergencia, pero es porque tiene su razón de ser en cuestión de poder recibir más fondos para beneficio de las víctimas de violencia doméstica. Lamentablemente, como expliqué, ser víctima no necesariamente es por heridas físicas o por esos golpes físicos, están las emocionales, que estuve explicando que las emocionales también duelen y se arrastran para toda la vida. Y el problema de ser víctima de violencia es que si nos vamos acostumbrando en ese ciclo, ¿qué ocurre? Desesperanza, lo que Seligman le llama la desesperanza aprendida, que uno llega a un momento que uno dice, bueno, esta situación la puedo tolerar de esta manera, pero entonces esas emociones, ¿verdad?, siguen ahí acumulándose, y uno va, ¿verdad?, muriendo lentamente por dentro. Quiero también enfatizar que como muchas personas, porque es que rompen el ciclo, pues lamentablemente
las desventajas económicas. Muchas mujeres que son madres dejan sus estudios, su futuro, ¿verdad?, para cuidar a sus hijos. Entonces permanecen en este ciclo porque no tienen esas fuentes económicas, esa base económica, cómo salir. Algo que quiero enfatizar a las personas, que nunca le digas a una víctima de violencia doméstica: esto depende de ti, tú eres la que tienes que salir de esto, y darle esas palabras como con urgencia, porque también esto las puede sentir mal. Recuerden que la persona, la que es víctima, está en una posición vulnerable, sensible, con una autoestima lacerada. Entonces no le queremos aportar más presión, porque muchas personas ahora, con todo este movimiento del empoderamiento y que vemos las cosas de una forma al otro extremo, que los extremos ninguno es bueno, los extremos siempre nos lleva a dos polos, y cuando uno en la vida está en dos polos, que no está en una línea balanceada y una línea de acuerdo, pues las cosas no fluyen, ¿verdad?, de una forma óptima. Entonces, por eso es que estamos siempre como, como en círculo, o así mismo como estos sitios que tienen ¿cómo es que le dicen? En las vías, especialmente en el pueblo de Guaynabo, que tienen las rotondas. Estamos así como una rotonda y no queremos eso. En cuestión, pues, también se da lo que es la teoría del apego, el ciclo de codependencia o de esa dependencia emocional. Por eso es que digo, vamos a ayudar, si son en casos que usted ve que no es tan extremo, que ya tú le has hecho esas expresiones, pero como es bien difícil a una persona que tiene esa vulnerabilidad, tú decirle las cosas de una forma directa, pues mira, vamos a crearle esa rutinita hasta que la persona se va viendo fortalecida. Vamos a darle esas herramientas que ella vea: wow, yo puedo seguir, ¿verdad?, sola. Yo puedo manejar esto. Entonces yo quiero hablar algo bien importante sobre los rasgos del agresor, y quiero enfatizar que aquí en Puerto Rico existen programas de desvío para los agresores. Hay programas licenciados que están trabajando con la población de los agresores como tal. Muchas veces estos tipos de programas, como son así psicoeducativos, con base cognitiva conductual, el mínimo de psicoterapia son 52 terapias, o sea, 52 semanas es mínimo, a 3 años es que se da este tratamiento de 52 semanas y 3 años. Es el mínimo de intervención de un agresor. Y el proceso mínimo de terapia casi siempre son unas 2 horas. Una de las cosas bien importantes es el reconocimiento, ir reconociendo esas conductas que no nos está llevando, ¿verdad?, a algo saludable. Al principio, ¿verdad?, hacerle entender esto a un agresor es bien, bien chocante. Tú sabes, casi nadie, ¿verdad? Nosotros los seres humanos, cuando se trata de uno mismo, querer identificar las cosas, como que las queremos evadir, que por eso digo, siempre se nos salen esos mecanismos de defensa. Pues miren, entre los rasgos de los agresores, que los quiero enfatizar, puede haber, una de las señales es crueldad con animales. Casi siempre tienden a tener algún tipo de crueldad con animales, con algún ser viviente. Amenaza de violencia familiar, esto ocurre mucho. Historial de conducta agresiva, también extremadamente también sensibles. Culpa a otros por sus comportamientos y sentimientos. Fantasías o amenazas con cometer suicidios, homicidios. Muchas veces tienden a hacer eso ahora, pero siempre cuando alguien menciona cosas como el suicidio, uno siempre tiene que llamar a las líneas pertinentes. Una de estas es la línea Paz, porque pues uno no debe, aunque sea manipulación, esos tipos de alertas, cuando son cuestión de su vida, hay que denunciarla. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que muchos de estos agresores, lamentablemente, en esas fases, y como no están por eso que se le da el tratamiento cognitivo-conductual, para poder ayudarlo en su conducta, en esas cogniciones. No queremos que también inocentes pierdan la vida, porque lamentablemente aquí en Puerto Rico ha ocurrido casos donde estas víctimas de violencia doméstica que intentaron de salir del ciclo, y cuando salen del ciclo, estas personas lamentablemente se desquitan también con los hijos, y eso sí que es peligroso. Esto ocurrió
en Ponce, este padre que lamentablemente a sus 3 hijos le quitó la vida y luego también se suicidó. Pero esto fue un caso, ¿verdad?, que duele mucho. También hubo un caso en San Lorenzo, si no me equivoco, para el año 2011, donde el papá ahorcó a su hija en un palo de mango y luego también se quitó la vida. O sea que hay que estar bien alerta y pues las autoridades, ¿verdad? Cuando ocurran estos casos así, siempre hay que siempre avisarlo porque los hijos también corren en riesgo. Así que mamá y o papá que está sufriendo de víctima de violencia, ya sea doméstica o algún tipo de violencia, hay que reportarlo. No dejemos, ¿verdad?, silenciar esto, ni porque un familiar te dice, no, pero aguanta por tus hijos esto, porque hay historias reales como el caso de Ponce, donde estos 3 menores perdieron la vida por un agresor, y esta niñita en San Lorenzo para el año 2011 perdió su vida de apenas de 2 añitos. Así que no queremos, ¿verdad?, pérdidas de inocentes. Estos son temas bien sensibles, bien serios, que hay que actuar. Así que vecinos o abuelita que se dé cuenta de estos tipos de casos, vamos a buscar esas líneas, ya sea a través de las redes, en diferentes tipos de sociedades como Casa de Julia de Burgos, o a las autoridades más pertinentes cercanas como a la policía, a alertar al respecto. En cuestión de la ley 54, también todos como ciudadanos, si nos consta de un caso así donde una persona está en riesgo de su vida, tenemos también derecho de tener una custodia de emergencia por unas 24 horas. Igual con la ley 246, que es la ley de maltrato hacia menores. También, si uno le consta de este tipo de maltrato y usted hizo algún reporte y usted sabe que este menor también está en riesgo, usted puede tener una custodia de 24 horas en cuestión de emergencia, ¿verdad?, para evitar algún tipo de desgracia que no queremos, ¿verdad?, que ocurra. Entre los rasgos del agresor se dan celos. Los celos, y especialmente los celos enfermizos, eso es algo que tenemos que estar alerta. Y a las jovencitas y a los jovencitos tenemos que estar muy alerta, y especialmente los padres, porque ahora esta tendencia nueva de celos se está viendo mucho en lo que es las redes sociales. Estos novios o novias controladoras que no le permiten a su pareja a través de ese noviazgo que suban ciertas fotos, les leen hasta los comentarios. Hay peleas hasta por los comentarios de ciertas fotos, en cuestión no te pongas esta ropa. Hay que tener cuidado, estos son señales y esto es un tipo de violencia. Si alguien te dice esa foto de perfil no la pongas, no utilices este traje, eso es un tipo de violencia. El abuso verbal, hay personas que por estos tipos de celos le dice a su pareja, las faldas no te quedan bien porque tienen las piernas bien flacas. Eso ocurre, eso es un tipo de violencia, para que ustedes sepan y estén alerta. Esas conductas controladoras, no permitas que nadie tome el control, por eso es que se da mucho esa rueda del ciclo de poder y control. Cambios súbitos de humor, rigidez en su visión de los roles sexuales, utiliza de forma juguetona la fuerza física. Eso es algo que tenemos que estar bien alerta, especialmente también a los que son educadores en las escuelas. Tenemos que ver, no podemos dejar que no podemos ver esto como una forma normalizada y como si fuera algo natural. Hay que los niños juegan así, no, hay que irlos inculcando a través de esos juegos de roles. Por eso es muy importante también en las escuelas darle estos espacios, que yo creo que ya no es tanto como antes, estos espacios de esos tiempos donde tú puedas observar. Debería de haber siempre por lo menos 1 o 2 personal, especialmente algún tipo de trabajador social o algún tipo de profesional de la conducta humana, en cuestión de estos tipos de horarios, ver cómo interactúan a través de los juegos, porque ahí uno puede ir observando señales de alerta en cuestión de violencia. La violencia, más allá que cualquier tipo de violencia, otra de esas es el bullying, que mencioné un poquito
unos puntos. El bullying es un tipo de violencia. ¿Por qué? Porque ahí está violencia verbal, donde tú haces, y esa violencia verbal que hace que te disminuye el autoestima, que te sientes inseguro. Además que el bullying le hace daño no solamente directamente a la persona, sino a todo su exterior, ya sea a sus padres. A los padres le duele si critican algún tipo de hijo, especialmente a los niños si tienen algún tipo de condición especial, es muy doloroso, así que el bullying marca no tan solo a la persona directamente, sino a todo su entorno, así que esos son es un tipo de violencia totalmente, que hay que trabajar. Tú sabes, el bullying no lo podemos ver como algo normal, hay que trabajarlo porque tiene una secuela a largo plazo y no queremos, ¿verdad? Queremos que las personas, ¿verdad?, crezcan bien fortalecidas, con compasión, no con dolor interno ni nada de eso, que tú sabes que eso deja otros tipos de secuelas que son dolorosas. También los rasgos del agresor, ellos tienden a tener expectativas poco realistas hacia su pareja. Entonces, tenemos que estar de verdad demasiado de alerta a todo esto. La perspectiva de género es muy importante. ¿Por qué razón? Porque a pesar que hemos ido avanzando y que las mujeres ya hemos ido encontrando unos roles importantes, aún así existen ciertas comparativas que venir, ¿verdad?, de una sociedad patriarcal es lo que nos mantiene en esta tendencia de la violencia. Si vemos una mujer bien líder o de una forma bien rígida, es mucho más juzgada que si vemos a un caballero. Así que estos tipos de tendencias así hay que irlas educando, reeducando, y debería de haber más unidad, no solamente, ¿verdad?, entre nosotras, sino entre todos. Y lamentablemente, ¿verdad?, se da. Una de las cosas que quiero enfatizar en cuestión de la ley 54 es que hubo una enmienda en la ley número 136, que esto es del 10 de julio del 2018. Estas enmiendas recientes es que una persona de 18 años no necesita permiso de papá y mamá para pedir una orden de protección. Antes, si tenías 18 años para pedir una orden de protección, pues necesitabas el permiso de papá y mamá. Pues no, dentro de la ley 54, que cada día hay sus modificaciones, en la ley número 136 del 10 de julio del 2018 hubo esa enmienda, así que si usted tiene 18 años, ya sabes que usted puede solicitar una orden de protección. Y algo que quiero enfatizar, que esto lo lleva a cabo muchos abogados, es que usted tiene derecho de poner las órdenes de protección que usted desee. ¿Por qué? Porque como en el ciclo de la violencia doméstica ocurre el deja y vuelve, hay personas, ¿verdad?, que rompen muchas veces la orden de protección, vuelven con el victimario, o sea, con el agresor, y luego no se atreven a poner una nueva orden de protección, pero quiero que sepan que están en su derecho. Otra cosa, si usted es un indocumentado o una indocumentada en este país, o sea, si no tiene la ciudadanía americana, quiero que sepan que ustedes tienen derecho de solicitar una orden de protección y no te tienen que llevar a tu país. ¿Por qué? Porque lamentablemente, esto lo quiero mencionar, y a las personas que se están conectando a través, ahora mismo aquí en WKQ 580, pueden ver este video a través de Francesca Soto Oficial por la plataforma de Facebook. Me consiguen también por www.francescasoto.com para que te lleve directamente a cualquiera de los enlaces. Si usted está aquí, eres de México, tú sabes, no tienes la ciudadanía americana, quiero que sepas que nuestra ley 54 te protege y no te dejes llevar por esas amenazas. Que te voy a, como eres indocumentado, te van a llevar a México y ellos chantajean a las víctimas, especialmente cuando no tienen la ciudadanía americana, las amenazas de que le van tú sabes, a chotear, para decirlo en palabras así coloquiales, a algún familiar, que yo voy a decir que se lleven a tu papá de nuevo al país. Las amenazan de esta manera, pero la ley 54 te protege aquí en Puerto Rico y también en los Estados Unidos. La ley para víctimas de violencia doméstica, si usted es mexicana, de República Dominicana, de Colombia, de Venezuela, de donde sea, y no tiene ciudadanía americana, usted tiene su derecho. No se dejen engañar ni chantajear por esto, porque hay casos donde estos agresores se aprovechan
Por eso es que en otro segmento, cuando yo hablé de los vampiros emocionales, que pueden ver también ese video, que me fui un poquito para las áreas de las emociones, cómo ellos estudian a sus víctimas y todo esto, no quiero mencionar la palabra sinvergüenza, pero ¿qué pasa? Que estas personas que son agresoras le tienden a chantajear de esta manera, especialmente cuando son indocumentadas o indocumentados, y le sacan el jugo. Hay un montón de historias de verdad triste cuando son personas que no son de ese país o de ese estado. Cómo es que se da ese tipo de violencia doméstica, cómo las van chantajeando, cómo la persona quiere romper ese silencio, pero como dicen, yo no soy de aquí, no tengo los papeles, no tengo la ciudadanía, si lo digo, mi hijo, piensan en todo eso y se aprovechan de eso. Pero quiero que sepas que usted está protegido, así que si usted no es ciudadano americano y está sufriendo aquí en Puerto Rico, y eres víctima de violencia doméstica, quiero que sepas que estás protegido y no te van a llevar a México ni a República Dominicana ni a nada de eso. Usted está protegido por esta ley 54. Y como mencioné, como el ciclo se da y de esto, no se dejen llevar a que no puedes solicitarlo otra vez, porque muchas personas como se lo dieron para 6 meses y si lo rompieron después no se atreven, no. Ahora existen intercesores legales. El intercesor legal, ¿verdad?, entra con usted en sala, no puede opinar ahí directamente, pero está por lo menos acompañándote y fuera de sala te puede dar esa cierta sugerencia, esa fortaleza para esos que están. Así que usted alerta, existen leyes, existen abogados legales en estas áreas, que bueno, por eso es bueno conocer las leyes y quise mencionarla más allá de las cosas emocionales, porque como tengo el otro video de vampiros emocionales en la relación, que lo pueden ver a través de Francesca Soto Oficial en Facebook, ahí pueden ver un poquito más las fases emocionales. Y en cuestión de los agresores, pues mira, ya se está acabando el segmento, pero los agresores existen un montón. Imagínense, existe el agresor tipo pitbull y hasta el tipo cobra y todo eso, que eso es otro tipo de tema para hablar, pero en cuestión de poder y control es fuerza, intimidad, cohesión, agresividad, intención de acción u omisión, uso intencional de las fuerzas físicas y amenazas, entre otros. Gracias a todos por sintonizarme aquí en Pulso Emocional con Francesca Soto. Síganme escribiendo todas esas sugerencias. Créanme que ya las tengo en listita y van a ver los videos, las cápsulas por lo menos de 2 minutos. Y todos los viernes voy a estar haciendo un Facebook Live para todos reestructurarnos. Así que reestructúrate con Francesca Soto y le vengo ahí con mensajes positivos y dándole sugerencias también, porque no es tan solo el mensaje, siempre le voy a dar unas herramientas para que las puedan llevar a práctica día a día y todos tomar acción. Gracias a todos y que tengan excelente domingo. WKAQ 580 saca la cara por el pueblo de Puerto Rico. Vivimos una de las peores crisis sociales de nuestra historia. Violencia, crimen, corrupción, depresión, suicidios, adicciones alcanzan cifras alarmantes. No podemos hacernos de la vista larga. WKAQ, comprometida con Puerto Rico, presenta Pulso Emocional con Francesca Mari Soto, socióloga, psicóloga, asesora en conducta humana y social, con más de 10 años de experiencia, llega al 580 para formar parte de nuestro esfuerzo por un mejor país. Francesca Mari Soto, fundadora de Estructura Latina, sociedad sin fines de lucro enfocada en los más necesitados, trae su pasión, conocimiento y experiencia en el campo de las ciencias sociales y salud mental, porque estamos seguros que vamos a salir de esta crisis que nos azota. Todos nacimos con un propósito y no hay una fecha exacta de inicio para el mismo. Si te sientes perdido en el camino, quiero que sepas que mientras tengamos vida, no hay imposibles. Pulso Emocional con Francesca Mari Soto. Domingos a las 7 de la mañana por WKAQ 580. Sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico.